Damos la bienvenida con un glorioso aplauso al ingeniero Enrique Libre. Gracias a todos ustedes. Un pequeño estado, un gran auditorio. Gracias, Nelly. Gracias, Miguel. Gracias, Eliseo Gutiérrez. Gracias, Hugo Castro. Y aquí estamos empezando esta jornada tan importante de empresas familiares. Y para que ustedes se den una idea de la importancia de las empresas familiares, pues una rápida encuesta. Alcen la mano aquellos de ustedes que tengan relación en su familia o en su trabajo con una empresa familiar. ¿Quieren alzar la mano? Muchísimas manos, bien. De acuerdo con los datos estadísticos mundiales, fíjense nada más, de 100 empresas familiares, solamente pasan a segunda generación 40 empresas. Quiere decir que desaparecen 60. Y de esas 100 que iniciamos, solamente pasan a la tercera generación, a los nietos, el 15%. Entonces hay una mortandad enorme de empresas familiares que desaparecen por muchísimas causas económicas, pero la mayor parte son por causas familiares. Pero yo no les voy a hablar de aquellas empresas que desaparecieron, les voy a hablar de aquellas que son las empresas más importantes del mundo. Les voy a hablar a ustedes de Walmart, una empresa que tiene más de 10,000 unidades de negocios en todo el mundo. El señor Walmart empezó con su pequeño súper, con su esposa en la caja, y así se levantó al grupo de empresas más importante del mundo, una empresa familiar. Les voy a hablar de Ford, de una empresa familiar que tiene alma, porque cuando vino la crisis económica en el mundo, el gobierno de Estados Unidos les dio fondos disponibles a General Motors de Ford, y General Motors tomó los $10,000 millones sin reservas y dio a su cambio de acciones, y Ford le contestó al gobierno americano: mis acciones no están en venta, mis acciones son de la familia, mi empresa tiene alma y de la familia. Tomo un préstamo bajo interés, pero mis acciones no están en venta. Ford tiene alma, General Motors no tiene alma. General Motors no es una empresa familiar y está en la bolsa, ¿no? Entonces, esta es la gran diferencia entre una empresa familiar que tiene éxito y una que no. Que la empresa familiar que tiene éxito tiene alma. El alma es la familia. Bien, pues de todas estas empresas yo he tenido la fortuna de trabajar con muchas de ellas. He estado con Juan Beckman, que es ahorita en 10ª generación. Es la empresa más antigua de América. Estamos hablando de más de 200 años. ¿Cómo lo hicieron los Beckman? Originalmente fueron para tener una empresa que perdure por más de 200 años. ¿Qué hicieron ellos? No quiero hablarles de las que murieron, quiero hablarles de las que son las empresas más importantes del mundo. ¿Cuáles son sus secretos? Yo les llamo las mejores prácticas de las empresas familiares. Bien, vamos a pasar a la primera lámina. Bien, pues la primera práctica, aquí estoy hablando de las empresas a nivel mundial, y en todos los países las empresas más grandes son familiares. Adelante. Estamos hablando de Bimbo, la empresa de pan más grande del mundo. Ahorita hay chinitos comiendo pan Bimbo, es increíble. Estamos hablando del Grupo Carso, donde está el hombre más rico del mundo, empresa enorme, ¿verdad? Estamos hablando de Tequila Cuervo, la empresa de tequila más grande del mundo. Mave, que tiene la barra de refrigeradores más grande del mundo, que es la principal surtidora de General Electric del mundo. Estamos hablando de Bachoco, empresa importantísima de alimentos en México y en el mundo. Adelante.
Entonces, ¿qué hicieron estas empresas para sobrevivir? ¿Cuáles son sus secretos? Eso vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que no sobrevive? ¿Entienden? Y entonces, ¿cómo se convirtieron estas empresas en las mejores del mundo? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bien, me preocupa mucho que aquellos que están hasta el final alcancen a ver, espero que puedan alcanzar a ver. Yo veo un poco aquí, muy claro eso, ¿cómo se ve? ¿Perdón? ¿No se ve? Vamos a apagar la luz. ¿Está mejor? Mucho mejor, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de las prácticas que hacen a una empresa familiar exitosa, ¿verdad? La primera es que encontramos en esas empresas exitosas una familia que es muy afectiva, que se comunica muy bien, que en las generaciones hay una gran apertura entre generaciones. Adelante. Aquí tengo una fórmula: familia afectiva es igual a empresa efectiva. Y esto hace un círculo virtuoso. Entre más éxito tiene la empresa, más afectiva se vuelve la familia. Entonces, la familia da mejores servicios a la empresa, a sus objetivos, y la empresa tiene más éxito, y es un círculo virtuoso que de una tienda se convierte en 10,000. Pero por otro lado, ¿cómo es que las empresas no sobreviven? Está el círculo vicioso, es problemas en la empresa, una familia con problemas, FP, es igual a una empresa con problemas. Si el papá y el hijo se pelean en la empresa, esa pelea se sigue en la empresa. Entonces, y esa pelea afecta a la familia, y esa familia afecta a la empresa hasta que finalmente la empresa desaparece. Entonces, lo que queremos estar es en el círculo virtuoso de una familia unida y una empresa exitosa. Hay un compañero en la escuela de London Business School que se llama el señor Nicholson, que escribe un libro que se llama Family Wars, que dice todas las guerras de las empresas familiares en Europa. Comenta él cómo esas empresas se hacen pedazos, cómo se pelean los hermanos, cómo se pelean los padres, cómo se pelean los esposos y cómo desaparecieron las más importantes empresas en Europa. Entonces, yo no quiero hablar de ellas, yo quiero hablar de las empresas que han sobrevivido, de las que vamos a aprender. Y encontramos que en estas familias siempre se encuentra en estas empresas siempre se encuentra una familia que aporta amor, que aporta valores, que aporta cultura, que aporta historia. Es el alma de la empresa. Esa es la gran diferencia. Si sacan una idea solo de ti, que sea esta: la empresa familiar tiene alma, y esa alma es la familia. Esa es la gran diferencia que yo encuentro entre las empresas familiares que no son familiares y que sobreviven, porque las empresas que tienen alma sobreviven, van adelante. Pero estas empresas que tienen alma, el alma no surge de repente, sino que es un proceso que se inicia en la niñez. En estas empresas importantes hay toda una creación de valores y de hábitos, hay un equilibrio en el tiempo de los padres. La familia va creciendo y se va haciendo empresario desde niños. Eso es lo que sucede. Pero dentro del proceso, dentro de la adolescencia y en la adolescencia, los hijos empiezan a tener la primera experiencia con las empresas. Pero son experiencias de amor. Les ponen a hacer trabajos que contribuyen, que tienen sentido. Yo recuerdo en una conferencia, tenía una empresaria de Durango, y al final de la conferencia, que siempre me quedo yo muchísimo rato hablando con los que quieren platicar conmigo, firmando libros, en esta conferencia, ella me dijo: ingeniero, tengo un problema con mi familia, yo quisiera consultarlo. Tengo solo 2 hijas,
Mis hijas se acaban de recibir, una es administradora y la otra ingeniera en la mejor escuela de aquí de Durango, pero no quieren trabajar en la empresa. Me lo decía con llanto en los ojos. Entonces, digo, bueno, tengo que hablar con tus hijas, quiero oír la historia de tus hijas. Entonces fui a platicar con ellas y me las encontré como ella me dijo que iban a estar. Así me dijo, las voy a encontrar muy jetonas, me dijo, enojadas. Bueno, pues yo me encontré a 2 hijas enojadas. Pero, ¿por qué no quieres trabajar con tu mamá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Mire, ingeniero, yo ya tengo trabajo, soy ingeniera, puedo escoger mi vida y me he contratado en una plataforma de Pemex. Bueno, el papá ver a su niña en una plataforma de Pemex con 100 rudos hombres de Pemex, imagínense. Entonces, y me voy allá, dice, porque la verdad es que de niñas mi mamá nos traía el sábado y domingo a hacer la limpieza de la empresa y de los baños. Imagínense, estas niñas se pasaron limpiando la empresa. ¿Cómo iba a generar amor hacia la empresa la mamá que mandaba a las niñas a hacer la limpieza en lugar de haber estado en trabajos interesantes? Entonces no creó amor a la empresa de las niñas, y las niñas ahora pues no querían a la empresa, querían ir a otros lugares. Entonces el amor a la empresa se forma desde niños con trabajos que sean interesantes. Bien, vamos a seguir. Entonces, durante la juventud, durante los planes de vida, hay que ayudarles a los hijos a lo que les guste, fomentar el amor a la empresa, pero no necesariamente tienen que estar a la empresa. Yo me he encontrado padres que dicen que prácticamente la regla es que si no trabajas en la empresa te desheredo. No funciona trabajar a fuerzas. Tenemos que ayudar a los hijos a que tomen la profesión o el trabajo que les dé mayor éxito y mayor felicidad. Entonces a veces se encuentra uno que el hijo no tiene lo que se necesita para ser empresario. Recuerdo un amigo mío yo estudié en Monterrey, había una empresa muy famosa en Monterrey, que era la empresa más grande, que se llamaba la fundidora de Monterrey. Don Carlos, el dueño de la fundidora, hizo todo el trabajo que les cuento aquí. Les dio valores a sus hijos, les mandó a la escuela, les dio trabajos interesantes. El hijo mayor lo mandó, a Carlos, su hijo mayor, lo mandó a estudiar a la escuela más famosa de ingeniería del mundo, a MIT, y salió con honores, graduado, y regresó a trabajar. Y a los pocos meses pidió una entrevista con su padre y dijo: papá, yo no soy para esto. ¿Cómo que no eres para esto? Estudiaste ingeniería, el máster, sacaste con honores. Papá, no soy para esto. Permíteme hacer lo que me gusta, quiero estudiar música. Después de toda una vida, el único hijo de don Carlos decide que no es para eso. Carlos se fue a estudiar a Francia, a Europa, y ahora Carlos es el mejor violonchelista del mundo, Carlos Prieto. Entonces, la fundidora ya desapareció, y Carlos Prieto va a dar un concierto en Guadalajara, en Paraninfo, y se la pasa dando conciertos en los mejores lugares del mundo, y se le ve una sonrisa de felicidad. Entonces, se trata de que los hijos sean felices en la empresa, pero si no se da la felicidad en la empresa, hay que ayudarlos a buscarlos. Entonces, el amor a la empresa, no surge de un instante a otro. Surge en un proceso que se inicia en la niñez y que va hasta la adolescencia y hasta que termina su carrera. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente también. Entonces, en la madurez se forman ya los líderes, empiezan a trabajar como son directores, son accionistas, y entonces empieza a generarse un amor a la familia.
y se convierte entonces la familia en el alma de la empresa. Entonces, la primera práctica esencial para que estas empresas se conviertan en las mejores del mundo es tener una familia con amor para la empresa. Ok, entonces el segundo punto es grupos de gobierno. En los grupos de gobierno vamos a hablar de dos grupos de gobierno. Estamos hablando para la empresa de la asamblea de accionistas, del consejo de administración, de la dirección, que a veces un corporativo. En la familia hay otro cuerpo de gobierno que no se le presta atención. Yo recuerdo el primer cuerpo de gobierno que tuve en mi familia en una junta democrática, cuando mis hijos ya podían dialogar, en donde discutimos a dónde íbamos a ir de vacaciones. Entonces, el cuerpo de gobierno en la familia se inicia en la familia, en la mesa. Ahí se inicia discutiendo los puntos. Esto se convierte en una familia próspera, cuando ya hay 3 generaciones, en una asamblea familiar que se reúne una vez al año, que ven lo que va a hacer la familia, que ven cómo va su fundación, que se eligen nuevos miembros. La hija tal se va a dedicar a los eventos, la hija tal se va a dedicar a la fundación, y hay toda una organización familiar fuera de la empresa. Adelante. Entonces se forman comités, el comité que va a hacer la fiesta de Navidad, se nombran ¿quién va a dirigir el comité de becas? Tengo una hermosísima clienta abuela que es la presidenta de la asamblea familiar, que tiene un comité de becas en donde ahí se dan las becas para los nietos. Tiene una fundación en donde una de sus nietas la dirige y ayuda a las madres que están en los hospitales con niños con cáncer. Tiene un fondo de inversiones en donde los nietos que no quieren trabajar en la empresa proponen su proyecto a los consejeros y les dan fondos para que pongan su restaurante, su pastelería o lo que ellos decidan. Entonces, es maravilloso tener en estas, van a encontrar ustedes en estas familias exitosas, que siempre hay un gobierno de familia muy exitoso, que normalmente manejan la fundación, manejan los comités de becas, manejan los comités de inversiones. Y por otro lado está el gobierno de la empresa. Entonces está trabajando en la empresa, haciendo éxito, creciendo el patrimonio, con la dirección, con los nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante en una empresa tener un cuerpo de gobierno exitoso. Y un cuerpo de gobierno, no tenemos que tener un consejo como el que tiene Biblia. Un consejo se inicia invitando tal vez al contador y a su gerente de banco a analizar los resultados mensuales. Entonces es importante que todas las empresas que tienen éxito tienen cuerpos de gobierno exitosos. Bueno, entonces ya vimos dos prácticas, una familia amorosa, afectiva dentro de la empresa. Ya vimos los cuerpos de gobierno, el cuerpo de gobierno para la empresa, el cuerpo de gobierno para la familia, y para cada empresa se da un gobierno adecuado. El gobierno crece con el padre y los hijos, y después invitando consejeros, y tiene todo un proceso en donde se va haciendo un consejo sabio. Necesitamos también políticas. Las políticas son las reglas del juego. No se puede gobernar sin reglas. El estado de Colima no puede gobernar tan solo nombrando a sus gobernantes. Necesita las reglas del juego. Y si queremos ser el gobierno más eficiente, tenemos que poner las reglas y los procedimientos para conseguirlo. No podemos jugar béisbol si no tenemos las reglas del béisbol.
Si no las tenemos, vamos a terminar todos a batazos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener las reglas que van a gobernar la empresa, que van a gobernar la familia. Entonces, nos va a dar orden, comportamiento, y los principales contenidos de un libro de políticas es cómo formar y operar la asamblea y el consejo, quiénes van a ser los consejeros, cómo los vamos a nombrar, etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser cómo se van a ingresar familiares? Tengo últimamente una familia que desgraciadamente trabajó por reglas durante 30 años. Cuando llegamos ya estaban a batazos. A batazos quiere decir que habían metido a la tercera generación, o sea, a los nietos sin reglas. Cada hijo empezó a meter a sus hijos, o sea, la tercera generación, sin reglas, y los acomodaban. Unos tenían, otros no checaban tarjetas, otros. Se empezó a hacer tal desorden que se tuvo que correr a toda la tercera generación. Imagínense el dolor de los padres porque se corría a sus hijos, el dolor de la abuela porque estaba corriendo a sus nietos, pero no había más que limpiar y empezar de nuevo, porque no hubo reglas de cómo ingresa la tercera generación a la empresa. Y cuando no hay reglas, hay desorden. Otra política importante es qué es lo que van a ganar los sueldos los sueldos los accionistas, los son miembros de la familia. Los sueldos, las prestaciones, las cuentas de gastos, los coches. Si no ponemos orden, hay desorden. Y en políticas, esas políticas se aprueban por todos, se siguen por todo el mundo. Bien, ¿cómo se van a repartir los dividendos? ¿Cómo se van a comprar y vender acciones de la familia para afuera, para adentro? Normalmente siempre se pide que si un familiar va a vender sus acciones, la primera opción son sus propios miembros de la familia, y si no hay compradores, se va hacia afuera, ¿no? Entonces, el plan de sucesión, ¿cuál es la política de sucesión del director? ¿Quién es el siguiente director? Eso es realmente un tema de mortandad y de poder tremendo. Si no se ponen las reglas de quién es el director en turno, va a haber desorden. Entonces, para saber quién es el director en turno, se ponen las reglas, se ponen los requisitos, tiene que tener esto, tanta experiencia, tiene que tener un grado de maestría, etcétera, etcétera. Y entonces, ya que están las reglas, se empiezan a ver candidatos. Yo recuerdo una familia en donde estaban dos socios. Cada socio uno tenía 3 hijas, la familia tenía 3 hijas, y el otro socio, que se llama Francisco, tiene un hijo y una hija. Entonces había 5 sucesores. La dirección era compartida entre estos 2 socios. Entonces estaban ya los hijos, salieron de la escuela y todos estaban trabajando ya en la empresa. ¿Quién es el próximo sucesor? Imagínense ustedes la bronca en eso. Era la hija de Gabriel, que iba a decir Francisco. Era el hijo de Francisco, que iba a decir Gabriel. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Con reglas. Se ponen los requisitos entre todos. Si necesitamos 10 años de experiencia en la empresa, se necesita una maestría de administración en la empresa, es una empresa muy grande. Y entonces, con estos requisitos, vamos a escoger al siguiente sucesor. Ninguno de los hijos tenía los requisitos. Bueno, pues ninguno va a ser director. Pero no lo decide eso el papá o la mamá, lo deciden las reglas de la empresa, de la familia. Entonces, ellos aceptaron que no podían ser directores, se acabó la pelea y se buscó a un director de fuera de la empresa. Se le pusieron los requisitos y recibimos 90 y tantas solicitudes. Se escogió el mejor de entre 90 y tantas gentes y la empresa va para adelante y tiene éxito. Y los hijos todavía no cumplen los requisitos que están pidiendo, pero están trabajando para ellos y tienen muy claro cuáles son los requisitos. Eso es lo que hace cuando se ponen reglas. Entonces, las reglas de sucesión, y también el cuerpo de gobierno de la familia también tiene su protocolo y sus reglas y cómo va a operar la fundación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese es el libro de políticas.
Y no se asusten, en una empresa no tiene que ser este libro que está aquí. Se empieza por lo sencillo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a operar el cuerpo de gobierno? En una hoja sencilla se describe cómo va a operar, qué es la agenda, y ya tienes la primera política de la empresa. Cómo operar, cómo nombrar a los cuerpos de gobierno. Adelante. La cuarta práctica. La cuarta práctica es la planeación estratégica. Y en la planeación estratégica lo más importante es construir el sueño. Recientemente tenemos una familia en donde el padre murió a los 59 años. Entonces no había hecho planes de sucesión, todavía estaba muy activo. Entonces los 3 hijos, al morir el padre, fueron heredados 30% de las acciones de un grupo de 9 empresas, importantes todas, y cada hijo recibió el 30%, la mamá recibió 10%. Entonces, pues a lo poco tiempo que murió el padre, cada hijo empezó a manejar sus propios, cada uno manejaba 2 o 3 empresas, las empezó a manejar a su antojo, a su criterio. Empezó a veces a competir con las otras, empezaron a pelearse los hermanos, empezaron a tener problemas. Entonces el hermano mayor nos platicó el problema, y lo primero que hicimos es juntar a los 3 hermanos y decir, bueno, ¿cuál es el sueño de ustedes como grupo? Entonces los hicimos soñar como grupo, a pensar en su empresa a 5 años, y entonces eso unificó los criterios. ¿Quién es el mejor director en los próximos 5 años? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro plan de crecimiento? Entonces tuvieron que dialogar con eso, sentarse en una mesa y construir juntos la visión del grupo, no de 9 empresas. Y así se inició el proceso de planeación, que continuó pues, con el proceso normal, que es análisis de fuerzas y debilidades, los objetivos rectores, los objetivos funcionales, los presupuestos y la continuidad, y ya mes a mes seguimos revisando, y esa empresa se está integrando en un solo grupo. Pero el primer punto fue, vamos a construir un sueño juntos. Y al hacer esto, los hermanos dejaron de pelearse porque ya tenían un sueño en común. Bien, aquí es otro aspecto muy importante. Las empresas familiares deben seguir un proceso de hacerse instituciones. Entonces, en la mayor parte de las empresas encontramos un diagrama que aquí les muestro. Por ejemplo, esta empresa que está mostrando su diagrama, pues es una empresa comercial que está muy avanzada en sus prácticas comerciales. Aquí están las prácticas, que es la dirección, la comercialización, las operaciones, administración, legal, recursos humanos. Y al hacer un análisis encontramos que el área comercial es la que estaba más avanzada, ¿no? Entonces encontramos que las áreas más atrasadas eran recursos humanos y la parte legal, era un desastre legal la corporación que estamos hablando. Entonces el eslabón se rompe por el anillo más débil. Entonces había que reforzar los anillos legal y recursos humanos. Actualmente la empresa, al nieto mayor, está trabajando en una empresa de abogados corporativos muy importante y está aprendiendo todo lo que se refiere a la parte legal corporativa, y seguro que ese muchacho va a avanzar en las prácticas legales de las empresas, de todas las empresas, hacia la derecha. Pero mientras no tengamos un profesional en cada una de las áreas, nos vamos a quedar atrás. Entonces, en el proceso de hacer una empresa familiar institucional, se avanza en cada práctica tomando profesionales. Algunas empresas ya muy grandes forman un corporativo, y a cada función del corporativo ponen un profesional. Ponen a un profesional en marketing, en comercialización, y esa persona se encarga de desarrollar las mejores prácticas de marketing en todas las empresas. Pero para hacer una empresa institucional en las funciones necesitamos profesionistas de buen nivel, ¿no? Y aquí espero que y va a haber muchos, ¿no? Hay un gran trabajo
de los profesionales en todas estas áreas en las empresas familiares, para llevarlas a que cada función tenga sus mejores prácticas. Adelante. Entonces, aquí como van creciendo las empresas, se van desarrollando las prácticas, pero normalmente se hace con profesionistas con mucha experiencia en estas prácticas. Vamos a pasar a la sexta. Esta es muy importante, es cómo voy a pasar el mando en mi empresa. Aquí tengo un amigo y cliente mío, Antonio del Valle, con su hijo, ¿no? Su hijo mayor, no está nosotros, y está como midiendo la altura con él, ¿no? Le llegarás a mi altura, ya le digo, es más alto que él, pero o sea, ¿quién va a sucederme? ¿Quién va a tomar el mando? ¿Quién va a tomar el trono de esta empresa? Es una decisión muy difícil, la vamos a platicar un poco. En esta decisión que yo llamo el hoyo negro de las empresas familiares, normalmente hay mucha mortandad en las empresas. Entonces aquí tenemos que ver que la sucesión es todo un proceso y que empieza realmente en la niñez, cuando estás formando valores, hábitos, continuar la escuela, con las primeras experiencias en la empresa. Se sigue con la educación, la profesión, la experiencia, los planes de vida de cada hijo, y un plan de sucesión tiene los requisitos del sucesor, cómo se nombra, cuánto tiempo tiene que haber desempeñado, define sus responsabilidades, y aquí tienes que decidir quién de los hijos va a suceder al rey, quién va a tomar el trono. Y aquí yo comento cómo se decidió esto por David. David era un rey guerrero, hizo el reino, lo dice David, que hizo el reino, es un rey guerrero, y ya que tenía el reino hecho, tuvo 8 hijos, y tenía que decidir entre todos ellos cuál era el sucesor. Entonces decidió que el más pequeño, Salomón, entonces sus hermanos, el hermano mayor, siempre el hermano mayor piensa que él va a ser, pero no tiene que ser él, tiene que ser el que cumpla los requisitos. Y los requisitos del rey David eran: tengo que tener al hijo más sabio, pero el que tenga más amor en su corazón. Y eso fue la respuesta: escogí a Salomón porque todos son iguales de sabios, pero es el hijo que tiene más amor en el corazón. Entonces, esa luz en el corazón que dijo, es el requisito que puso David. Y lo escogió bien, porque Salomón fue un rey que realmente hizo crecer el reino y que unió a las familias y que hizo cada vez más grande el reino, ¿no? Entonces, pero a veces no hay un candidato interno, y como el caso que les comentaba, tenemos que escoger a un candidato externo. Un candidato externo que cumpla los requisitos. Y aquí viene la importancia. ¿Qué es lo importante? ¿Es lo importante el trono o el reino? Tengo una familia ahorita que estamos en proceso con ellos, que los hijos están en 2 hijos, los 2 con mucha experiencia, los 2 muy preparados, y se la pasan peleándose por el trono. Entonces yo cada vez que los veo ya están aprendiendo de lección. Digo, lo importante no es el trono, lo importante no es la silla, lo importante, lo que va a permanecer es el reino. La silla es de poco tiempo, es ordinaria. Cada año la cambiamos. La asamblea cada año nombra al director general, que es el que va a operar la empresa en el próximo año, de acuerdo a los resultados que tuvo y de acuerdo al plan que presenta. Entonces, el trono y la silla es eventual, es de por poco tiempo. El reino es lo que debe preocupar a los miembros de una familia empresaria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es interesantísimo. Aquí está pasando Gabriel. Este es el ciclo de vida de una generación, y aquí aparece un círculo, un cuadro negro. Aquí aparece la segunda generación, la tercera y la cuarta generación. ¿Qué es lo que pasa en ese cuadro negro que le llamamos hoyo negro? Este hoyo negro sucede entre cuando el padre está entre los 60 y los 80 años,
y los hijos están entre los 30 y 50. Porque en ese espacio se tiene que decidir quién es el sucesor. Y esto es una decisión tan importante que si no se decide bien, viene la declinación de la empresa y la muerte. Sí, la empresa se muere con el dueño por falta de una sucesión, por no haber hecho una sucesión efectiva. Pero en cada generación sucede ese hoyo negro, ese cuadro negro que tengo yo pintado. Porque en cada generación los hijos y los nietos llegan a esa edad de 60 años en donde tienen que elegir sucesores. Y es una decisión tan importante que de ahí se decide si la empresa sigue para adelante o declina y muere. Entonces, se trata entonces de que la generación anterior, ellos normalmente tienen la experiencia y la sabiduría, el sentido común. Los abuelos, los padres tienen eso, tienen esa sabiduría, tienen esa experiencia. Pero la nueva generación, los hijos, tienen la energía, tienen la innovación, tienen las ideas nuevas. Entonces, si podemos hacer que en este momento, en ese cuadro negro, en ese hoyo negro, podemos integrar la experiencia y la sabiduría de la generación anterior con la fuerza y la energía de la nueva generación, la hicimos. La empresa no tiene límites. Y si eso lo repetimos en cada generación, pues quiero platicarles cómo lo hicieron en vivo dentro de la Secretaría. Tengo la fortuna de haber trabajado conmigo muchos años. Lorenzo Servilich, el actual presidente del servicio, es amigo mío, compañero de profesor mi padre. Y esto que les platico, esta historia viene de sus propios labios. Aquí tenemos la historia de Bimbo y cómo lo puedes detener también en la primera. Ok. Aquí tenemos en la primera generación. Imagínense ustedes un español, de esos españoles barbones y rudos, llega de España y pone la primera panadería en México. Entonces es una panadería que hay un pan muy rico, muy sabroso, hay colas, se llena, y el padre está feliz, sentado a la mesa, cenando con sus hijos, y un padre muy fuerte, de esos gentes muy dominantes, y uno de los hijos, ya recibido, ya alza la mano y oye papá, te quiero comentar algo. Yo creo, ¿por qué no pensamos en hacer pan en lugar de hacerlo como lo hacemos? ¿Por qué no hacemos pan de caja en fábrica? El padre le da una mirada al hijo tremenda y le dice, como dicen los españoles, ¡coño! El buen pan se hace en horno de leña. No quiero hablar del asunto. Los hijos se callan, nadie habla del asunto y no vuelven hasta dentro de algunos meses. Me dicen, ahora te toca a ti, dice uno de los hermanos, tiene 6. Oye papá, ¿por qué no tenemos una fábrica que existe en Estados Unidos de cómo se hace el pan de caja? ¡Coño! El pan bueno se hace en horno de leña. Bueno, dice Enrique, nos tomó 8 años hasta que mi papá lo convencimos de poner la primera fábrica de pan de caja. 8 años. Pero convencido el padre, toman los hijos las fábricas, ya no desaparece la panadería, sino aparecen fábricas de pan en todo México. Segunda generación. Y aparece nuevamente en la tercera generación uno de los hijos, oye, ya a Lorenzo, que era presidente, que era segunda, oye papá, ya la tercera, fíjate que está en venta una fábrica, la fábrica de pan más grande de Estados Unidos. Estados Unidos, donde inventaron pan de caja. ¿Estás loco o qué? Papá, no está muy cara, además va a costar $2,000 millones. ¿Y dónde vamos a sacar? Nos vamos a descapetir. ¿Estás loco? No, eso no es imposible. 4 años convenciendo a ese ya segunda generación que había que entrar a vender pan a Estados Unidos, donde inventaron el pan de caja.
adelante, tuvieron éxito. Y luego viene la tercera generación, que es la que está ahorita, y les dice, oye, ¿por qué no vendemos pan en China? ¿Qué? En China. Pero ¿cómo vamos a ir a China? Estás loco, la inversión es grande. Ya están en China, ya están en España, ya están en todo el mundo. Es la empresa de pan más grande del mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó en Bimbo? Es que hubo la integración de esas dos generaciones, la sabiduría con el ímpetu de la creación. Y es una empresa que subió y subió y subió, y que cada generación la llevó más lejos. Este es el modelo de una asociación exitosa, cuando combinan la sabiduría con el ímpetu de la siguiente generación. Entonces aquí está la historia, y esa historia es la historia de Walmart, y es la historia de Ford, y es la historia de todas las empresas que tienen éxito. Una sucesión exitosa en donde se combina la experiencia, que yo le llamo del rey, con la fuerza de los delfines, de los hijos de los príncipes. Adelante. Esta gráfica me encanta, porque yo a cada rey le pongo la fotografía de mis clientes contemporáneos, abuelos, todos son abuelos. Y estos son reyes abuelos, reyes que andan en los 70s, en los 80s, en los 60s. Y estos son los tipos de reyes que tenemos en las empresas, que son verdaderos reyes. Dice, el primer rey es el rey guerrero, es como el rey David, es el que hizo el reino a base de luchar, de ir con los clientes todos los días, de levantarse temprano, un esfuerzo tremendo, emprendedor, empresario, ocupado en construir su reino. A veces este rey de espadas se ocupa tanto de crecer el reino que olvida la familia. Yo tengo un cliente actualmente que olvidó a la familia. Su empresa es muy grande, pero su familia es un desastre. No hay junta de Navidad que no acaben a sillazos los hijos. No puede juntarlos porque siempre hay peleas. No le dedicó este rey tiempo a su familia, pero el reino está ahí, creció el reino porque es un rey guerrero. Trabajaba y todos los días tenían unos reinos y creció muchísimo. Después del rey de espadas viene el rey de bastos. Es el rey que ya está consolidando el negocio, cuidando el trono. ¿Ven ese basto que tiene? Es con el que le pega a los hijos, para que no se metan con él, para que lo dejen tranquilo, para que no estén cerca del silla. Entonces, mantiene a raya a los sucesores, y para él es más importante el trono que el reino. Entonces, no saben ustedes el trabajo que me da convertir al rey de bastos en rey de oros. El rey de oros es el rey sabio, es el rey Salomón, es el que mantiene el reino unido, es el que lo hace crecer, es el que desarrolla sucesores, es el que está perpetuando el reino por muchas generaciones. Él siempre piensa que el reino es más importante que el trono. Él ya no opera en el reino, él tan solo da consejos sabios. Es como la reina Isabel, que mantiene el Reino Unido, pero tiene un operador que es el primer ministro. Bueno, ese regresa al anterior. Este paso del rey de bastos al rey de oros es de lo más difícil. No saben el trabajo que me cuesta a mí. Hace un mes, lo tengo muy reciente, me habla un rey de bastos y me dice: Enrique, quiero decirte que vamos a suspender el proyecto de empresa familiar. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Puedo decir el nombre, pero no la fe. ¿Por qué, Aurelio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estamos? Es que no puedo, no me siento bien. Yo creo que tenemos que entrar todos a terapia. No me gusta lo que está pasando. Lo que estaba pasando es que el rey estaba perdiendo su poder y no sabía ser el rey de Dios. El rey estaba perdiendo su poder y no le gustaba la democracia. Y yo le dije: servir no es para más. Rogelio, ¿qué quieres ser? ¿El rey José o la reina Isabel? Lo que
está pasando en área. Están acabando con los reyes de área. Entonces, no, en la familia tiene que. El padre es una monarquía. Es una monarquía que tiene que aprender a la democracia con los hijos, a los cuerpos de gobierno sabios. No saben ustedes el trabajo que me cuesta de que pasen a este papel del rey sabio, del presidente vitalicio, que ve cómo van las cosas, que da su bendición a todos, que le preguntan las cosas más difíciles y que goza de su familia y de su empresa. Me cuesta mucho trabajo. Espero yo que Rogelio me llame la próxima semana y que me diga: Enrique estaba equivocado, voy a ser el rey de ojos que me está pidiendo. Pero me cuesta un enorme trabajo de pasar del rey de bastos al rey, porque ese papel de rey de oros no lo tienen muy claro y están pensando en el poder, en el trono, y no en el reino, y no en la sabiduría, y no en perpetuar una empresa por muchos años, y que lo inviten a la fundación que se va a iniciar, que lo inviten a la nueva empresa de su nieto. Ese es el trabajo del rey de oros, el rey que está perpetuando el reino. Bueno, entonces pues les cuento a ustedes mis problemas, pero sí me cuesta mucho trabajo hacer que el rey de bastos se convierta en el rey de oros, que es el rey de sabiduría, ¿verdad? Esto ya lo conocen ustedes, ¿eh? Esta es la última práctica, pero termino. Ahí está el famoso comercial de la Cheyenne, y ahí está uno de las personas que vamos a ir a ver, que tiene aquí grandes extensiones de terreno, y le está diciendo a su hijo: ¿ves ese horizonte, hijo? Todo eso que ves en el horizonte alguna vez va a ser tuyo. Así está viendo este rey que ya quiere ser rey de oros. Y está enseñándole a su hijo lo que alguna vez va a ser suyo. Y el hijo se voltea y no ve el horizonte, ve la preciosa Cheyenne que está al lado, y le dice: ¿y la Cheyenne, papá? ¿Y la Cheyenne, papá? Y entonces el papá lo ve de nuevo y le vuelve a decir lo mismo: hijo, esto, todo lo que ves enfrente alguna vez va a ser tú. Entonces no recibió el mensaje. El hijo está viendo la Cheyenne, es el presente. Tiene que integrarse el presente con el futuro. Ese padre le dice: hijo, súbete de la Cheyenne, manéjala y vamos a visitar el reino. Eso es lo que se integra a las generaciones. Vas a gozar lo que tienes, pero vas a perpetuar lo que vas a tener a futuro. Entonces es un mensaje bien interesante de que en una sucesión patrimonial tiene que haber equidad y justicia para los herederos, para las empresas y para los bienes. No solamente tienes, cuando vas a hacer testamento, no solamente tienes que pensar en los hijos, tienes que pensar en las empresas, que también son tus hijos. ¿Qué hijo puede manejar mejor cada empresa? Es importantísimo ese punto. Que también las empresas cuentan y que tenemos que darles el mejor sucesor a cada empresa. El problema de los hijos y las hijas. Ya hace años se daba muchísimo los hijos a la empresa y las hijas los bienes patrimoniales. Se está cambiando eso. Las hijas son profesionistas, las hijas tienen derechos, las hijas quieren también manejar las empresas y tenemos que tener equidad de género en la sucesión de nuestros bienes, ¿no? Se trata de que el patrimonio crezca y perdure por varias generaciones. Los errores más comunes en la sucesión del patrimonio, ahí mueren muchas empresas, por cierto, es que no hay sucesión de patrimonio, no hay testamento, no se piensa en la muerte. Entonces es un desastre cuando se muere una persona, con muchas empresas que no tienen testamento, ¿no? Otro es: bueno, pues háganse bolas, voy a repartir por partes iguales. No, tienes que pensar en qué es lo mejor, quién va a cuidar cada empresa, quién le debo dejar, quién va más veces al rancho.
pues mi hija ella reciba el rancho y no dividir el rancho en 7 partes, que la única manera de dividir el rancho en 7 partes es vendiéndolo. Entonces, no, a mi hija le dejo el rancho porque ella lo va a cuidar mejor que los demás. Pero voy anotando cuánto le dé ella y cuánto es eso, y cuánto lo tengo que compensar con otros bienes para ser equitativo con los demás. Entonces, eso es una matriz en donde están los bienes y los hijos, y se va haciendo que sea equitativo. Que al final de cuentas se entrega a los hijos una cantidad proporcional, compensando con bienes y con acciones, pero pensando en las empresas. ¿Quién es el mejor para cada empresa? Bien. Entonces, un error enorme en el testamento es, pues se lo voy a dejar a mi esposa para que ella decida el testamento y cómo se va a hacer. La esposa que nunca ha estado en la empresa no puede hacer una buena decisión. Posiblemente se lo deje a su hijo consentido más chico, pero a lo mejor más chico no es el más apoyado. Entonces se tiene que pensar muy bien en esto, se tiene que ver cómo hacerse, cómo la parte legal de todo esto, y para que esta empresa pueda celebrar por varias cosas. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿esto cómo se hace? Esto se hace, esto de las mejores prácticas de poder abrir. Aquí están todas las prácticas: familias afectivas, el gobierno, y hablamos políticas, planeación estratégica, hacer las funciones institucionales, la asociación de liderazgo, la asociación regional. Estas 7 prácticas, ¿cómo es que se realiza? Si yo tengo una empresa, ¿cuál es el proceso para llegar a ser exitoso? Pues entonces, para tener éxito y para dar de poder tamaño, pues entonces empiezo a trabajar con mi familia, que sea afectiva. En nuestra empresa tenemos terapeutas familiares, sesiones familiares, a perdonar, quitar rencores. Hay que trabajar con la familia. Entonces, hay un proceso para la familia, un proceso para el cuerpo de gobierno. Por ejemplo, si una empresa, puede estar aquí un empresario que el cuerpo de gobierno es él es el que hace todo el cuerpo. Entonces, mira, conviene que tengas un consejo en donde ya estén tus hijos, invita a tu contador, invita a tu banquero, para que cada decisión que hagas esté evaluada y pesada y tengas otras experiencias. Entonces, hay un proceso de paso a paso que cada empresa debe seguir para ser exitosa en cada una de las prácticas. No quiere decir que aquí salgamos y tengamos un cuerpo de gobierno como tiene Bimbo. No, a lo mejor se sale de aquí y dice, bueno, me convence, lo primero es que voy a tener un consejo con mis hijos, mi contador. Entonces es un proceso paso a paso, etapa por etapa, que vas avanzando, ¿no? Adelante. Y este proceso se los queremos enseñar a ustedes en el diplomado. El diplomado que tenemos planeado para ustedes tiene los siguientes objetivos: que se conozcan las mejores prácticas, hacer diagnóstico y realizar mejoras en las empresas familiares, reducir mortandad en las empresas familiares que tengan éxito y que perduren, y pasar de empresa familiar a familia de empresarios. Fíjense qué importante, pasar de una empresa familiar a una familia de empresarios. La familia que está practicando ahorita, en donde hay un fondo de inversión para los nietos, ya es una familia de empresarios. Porque ¿qué pasa? Que puede ser que los nietos no quieran trabajar en una empresa que hace refrigeradores, que lo que quiere la nieta es poner un restaurante. Hay los medios y el apoyo para que esta nieta tenga un restaurante. Entonces estamos convirtiendo una familia, una empresa familiar, a una familia de empresarios, en donde cada nieto, cada miembro de la familia es un potencial para ser un empresario. Me encanta lo que decía el licenciado Gutiérrez, de que un Estado que es muy eficiente tiene que contar con empresas familiares eficientes para aprovechar, para integrarnos. Entonces, la célula económica del Estado de Colima y de todo el mundo son las empresas familiares, y tenemos que hacerlas exitosas
para tener éxito en el mundo, ¿no? Bueno, entonces el proceso de cada sesión son sesiones de 3 horas. La sesión empieza con un caso real en donde se ve el problema de una familia, se discute el caso, se sacan conclusiones del caso, luego adelante viene una conferencia en donde se dan la práctica en sí, y luego viene un diagnóstico de una empresa en particular, ojalá sea la misma empresa que está participando, y un plan de acción. Ya hice el diagnóstico que me hace falta el cuerpo de gobierno. ¿Cómo voy a iniciar el cuerpo de gobierno de la empresa? Entonces va a haber apoyos adicionales, va a haber un libro de lectura, vamos a usar mi libro, que a propósito lo tengo aquí al final, traje algunas copias del libro de empresas eficientes, familias efectivas, y está aquí el libro, lo pueden aquí comprar. Yo me voy a quedar para firmarlo y escuchar algún problema que quieran ustedes consultar conmigo. Y voy a estar toda la mañana para eso. Entonces, pero el apoyo adicional es un libro que cuenta con capítulos, con casos. Va a haber consulta personalizada en el diplomado, va a haber apoyos en línea y pues ya tenemos hasta fecha de inicio de este diplomado. Lo que creo que no va a aparecer aquí en donde pueden ustedes obtener informes de esto. Se está haciendo una inversión de 1.500 pesos por persona, y por sesión es una sesión semanal de 3 horas. Y ¿dónde se puede obtener más informes de esto? En Univer, en la siguiente está, aquí miren. Aquí está, ya no lo había visto yo. Ustedes pueden tener, aquí están los teléfonos, aquí está a dónde comunicarse ustedes para obtener más datos, cuáles son los requisitos, cómo va a funcionar. Entiendo que también va a haber un proceso de becas para algunos de ustedes, pero ahí les pueden informar sobre eso también. Adelante. Bueno, entonces, pues tenemos, ¿cómo estamos en tiempos? Tenemos tiempo para unas preguntas. Entonces vamos a tomar algunas preguntas y yo me voy a quedar, algunos de ustedes tienen compromisos, pero yo me voy a quedar aquí a los que quieran que les firme mi libro, y para un consejo en particular, pues aquí voy a estar todo el día.